La vida pues es un camino y en ese camino hay un plan, hay un propósito. Dios quiere transformar nuestros corazones, quiere que su gracia, su amor, cambie aquello y elimine aquello que sobra. Jesús quiere que reflejemos su amor y que reflejemos el carácter de Dios. Y para eso pues esta semana vamos a hablar pues, de un tema tan interesante como la madurez cristiana. ¿Cómo estáis? Pues bien, todo muy bien. Iba a deciros cómo estáis, chicos, pero... Bueno, lo de chicos... Nos encanta. ¿Cómo estáis, jóvenes? Muy bien, ¿qué tal vuestra semana? ¿Bien? Pues muy bien, muy Contentos, bien. ¿verdad? Gracias ¿Felices? a Dios, felices de poder estar aquí una semana más compartiendo estos temas tan apasionantes. Muy bien. ¿Os parece que oremos? Sí. ¿Lourdes, contigo? Sí, será Muy un bien. placer. Bondadoso Dios, te damos tantas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar sentados en torno a tu palabra. Necesitamos que tú hables, Señor, que tú nos ayudes a comprender estos temas que son tan necesarios, tan importantes para nuestro crecimiento y permanencia en ti, Señor. Amén. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Bueno, el Señor, como decíamos, nos va puliendo, ¿sí? Nos va ayudando a crecer. Finalmente, la gracia de Dios tiene un propósito específico que es transformarnos a través de su pedagogía. Roberto, Totalmente. Jesús, Así es. Dios es un gran maestro. Pablo, hay una frase de a Tito que me encanta, que la gracia de Dios nos enseña a vivir. Muy bien. Nos enseña a vivir en este siglo presente. La gracia. Esto es muy interesante porque a veces la gracia, uno se refiere a ella solamente como el perdón de mis faltas, es decir, se refiere a mi pasado, claro que sí, pero también me enseña a vivir. Y esto de la madurez, me gusta más el término de la madurez que otros, el crecimiento en la fe. Y aquí el crecimiento en mi actitud frente al dolor y al sufrimiento es algo que sí que debería verse en nuestra vida. O sea, el creyente, su experiencia con Dios tendría que ser también, lo es también su experiencia frente al dolor, con Dios frente al dolor del mundo. Y creo que esto sí que es importante que lo incluyamos en nuestro Día a día. en nuestra pedagogía, nuestra paideia, ¿verdad? Nuestra disciplina de formación para aprendiendo de Cristo, el gran maestro. Si no crecemos, ¿qué pasa? Que nos morimos. ¿Sabes que hay una frase, los discípulos, yo estoy convencido que eran muy jóvenes, además Ellen White lo dice, pero en fin, eran muy jóvenes y hay muchos textos que lo evidencian. Hay un texto que digo, esto era para hombres y además jóvenes, y es cuando no os preocupéis para añadir a vuestra estatura un codo. Claro que les gustaría a judíos bajitos ser altos, ¿verdad? Y ser igual de elegantes como los etíopes que veían por allí, o gente que venía de Abisinia, etc. Claro. Entonces, estos que no has crecido, que quisieras haber crecido un poquito más, Juan, que todavía me imagino que era muy joven, pues bueno, no te preocupes que atribulándote no vas a creer. Esa idea de sed como niños es otro tipo de idea, no para que nosotros estemos siendo como niños siempre, sino que la palabra de Dios nos llama a que la gracia de Dios nos transforme, que nos ayude a crecer. Este crecimiento de madurez pasa en esta tierra por la tribulación o por los problemas. Yo cuando hablo con los jóvenes, cuando les doy mis estudios bíblicos, les hablo, justamente hace poquito les hablaba de la importancia de la madurez, cómo forma parte de lo que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Son temas de los que muchas veces no se habla, ¿no? Y sin embargo son tan imprescindibles para actuar correctamente en cada momento. La madurez no nos lleva a reaccionar, sino actuar de una forma adecuada, ¿no? Pensando en las consecuencias que mis decisiones van a tomar. Siendo proactivos, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero solo te la da la experiencia. Por supuesto. Sí, la experiencia, o yo qué sé, tener la noción de aprender de los errores de otros. Sí, claro. Yo recuerdo cuando era jovencita, mi hermano me decía, aprende de esto. Y digo, bueno, yo tuve que darme tortas para aprender, ¿no? Pero qué difícil es escarmentar en cabeza ajena. Sí. Por eso yo creo que en la pedagogía divina, por ejemplo, en el Éxodo, ahí vemos muy claro que tienen que aprender. Exacto. Sí. Pero es muy importante eso que acabas de decir. Una cosa es ver, o sea, ser testigo de algo. A mí me decían,
estudia de joven, ¿no? Sí. Y al final yo soy vocación tardía, ¿no? Sí. Pero hasta que no lo interiorizas, hasta que no lo experimentas, hasta que tú no lo sientes en tu propia carne, ¿no? Ahí está. Ahí cambia la cosa. Y a veces yo le digo a algunos padres, sigue orando, porque la vida a tus hijos, no, a alguna persona le va a llegar, a todo el mundo nos va a llegar la vida. Entonces la vida a todos nos llega, en el sentido de que las cosas, las dificultades nos va a llegar, y bueno, las experiencias son muy importantes para el crecimiento. Sí. Aquí antes, Roberto, de dejarte a ti, segunda de Pedro 1 nos habla algo muy importante en la madurez del creyente, ¿verdad? Porque a veces dejamos la madurez en la fe. La madurez es fe, pero aquí Pedro nos va a ir mucho más allá de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: por esa razón, poner la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, es como que, claro, ¿qué sería, Roberto, la fe sin honestidad? ¿O qué sería la fe sin virtud, sin conocimiento o sin amor? ¿Qué sería esto? Mira, como educador, me maravilla que quien nos diga esto sea Pedro, que es un impulsivo. Porque aquí nos da todo un programa sistemático de crecimiento. Si esto lo dijera Pablo, diría, claro que sí, el intelectual que ha estudiado en las escuelas rabínicas. Sin embargo, Pedro, que el impulsivo, el que a veces, el bocazas, ahora nos da un programa paso a paso. ¿Cuánto ha aprendido? Exacto. ¿Quién le ha enseñado esto? Jesús, el maestro, paso a paso. El maestro. Sí. Vamos a ir a... dice aquí Elena de Guay que el Señor, como hablábamos, ¿verdad?, que el Señor también nos lleva a ciertos momentos, ciertos lugares para ayudarnos a crecer. Y Él llevó pues, al pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, lo lleva para probar su lealtad, para que aprendiera, ¿no? Dice ella que, bueno, para ver que dieran cuentas de su autosuficiencia, ¿vale? Entonces, ahí tenemos en el libro de Éxodo, Lourdes, si nos podías compartir algunas ideas ahí de algunas lecciones que aprendieron ahí en el momento cuando llegan pues, a Refidim, a Mara. Sí, mira, antes de llegar ahí, justamente cuando salen de Egipto, cuando ya pues ya llevan un tiempo recorrido, de repente se encuentran con varios obstáculos. Por un lado, que el ejército egipcio está detrás de ellos, que no asumen que por fin los esclavos salgan libres. Estamos leyendo y por otro lado, Éxodo 14, para que nos puedan seguir, Éxodo 14, en adelante, y Éxodo 17. Eso es, sí. Entonces, bueno, nos dice eso, ¿no? Que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y que los egipcios venían detrás de ellos. Es decir, se encuentran con la amenaza de que quieren llevarlos de vuelta a la esclavitud. Así es. Entonces, por un lado esa amenaza, pero es que justamente delante tienen el Mar Rojo y a los lados grandes montañas. O sea, el Señor les lleva a un callejón sin salida, un aparente callejón sin salida, ¿no? Entonces, qué interesante que a veces el Señor nos lleva a ciertas situaciones en las que humanamente no hay una respuesta. Allí ellos no podían hacer absolutamente nada. Y es cuando el Señor insta a Moisés que por fe tome su vara y avance. Es decir, que den el primer paso. Exacto. Y es cuando dan el primer paso, cuando esas aguas se abren, van ¿no? aprendiendo. ¿Sabes? Eso es. Esto me hace pensar, no sé si habéis visto algún entrenamiento. Muy cerca de aquí hay un campo donde se entrena un equipo de primera división, no vamos a hacer propaganda de ninguno. Hay un campo de entrenamiento. Cuando yo lo veo entrenar, pues no están jugando al fútbol. Están haciendo todo un itinerario que no están con la pelota. Es decir, para la madurez cristiana hace falta un entrenamiento y creo que toda esta travesía del desierto es todo un entrenamiento a situaciones en las que hay que depender de Dios, en las que tienen que aprender a no responder solo al látigo, tienen que tomar sus decisiones. Exacto. Ser responsables. Sí, hasta ahora esto hemos de entenderlo. Pobre gente esclava no ha tenido que decidir nunca nada. Ahora tienen que aprender a decidir, como grupo y como personas, a decidir constantemente. Es un poquito, cuando hablamos de prueba, tentación y prueba simplemente estás obligado a escoger. Y esto es un poco como deberíamos entender Jesús llevado por el Espíritu al desierto. Es decir,
en la vida en que vas a llevar, tú vas a tener que escoger en cada momento. Exacto. Eso es el desierto. Esto es el campo de O entrenamiento. sea que hay más responsabilidad en nosotros que de Dios, ¿no? En muchas cosas. Yo creo que sí, en Dios tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, claro. pero la responsabilidad de decidir es nuestra, y eso es lo que tienen que aprender a decidir, tienen que aprender a asumirlo, y tanto Israel como Jesús también, porque dice la propia Biblia en Hebreos, que tuvo que aprender a obedecer a fuerza de sufrir. Exacto. Es decir, no estaba acostumbrada a obedecer, sino a ser obedecido. Eso es. Y esto es así de duro como parece. Esto es importante también para nuestro ministerio, ¿no, Lourdes? Totalmente. Que a veces hermanos de iglesia nos vienen a preguntar qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Y claro, escapamos siempre de decirle lo que tiene que hacer, sino que se puede orientar, pero hay tanta gente que está buscando siempre, no sé por qué, que les digan lo que se tiene que hacer. Ese es uno de los problemas que enfrentamos los pastores en el mundo. Voy a hablar del que conozco más, el mundo católico. Vamos a hablar respetando todas las creencias de todo el mundo. Pero aquí hay una costumbre muy arraigada de tener un director espiritual que me dice lo que tengo que hacer. O sea, yo no tengo que decidir, yo creo lo que manda la Santa Madre Iglesia. Claro. Es decir, esa no es la... No, así uno no madura, así no se crece, yo tengo que tomar mis decisiones. Y la Biblia es como un libro, como un libro de texto en el que me dice, tienes que aprender a decidir tú. Y frente a Mar Rojo, que no le veo salida, pero hay un Dios en el cielo. Es que eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo saber que Dios nos ha trazado una trayectoria, que en su palabra ya nos indica lo que está bien, lo que está mal. Entonces simplemente tenemos que obedecer. Es verdad que no siempre vemos inmediatamente la respuesta a nuestra inquietud, a nuestro problema, pero esperamos en Él. Porque fue cuando el pueblo de Israel vio esas grandes maravillas, cuando exclamó, grande hecho ha hecho Jehová, ¿no? Y el pueblo temía a Jehová y creyeron en Él, así como a Moisés. Tenemos allí... Tenemos que ver para creer, qué pena, ¿no? Que tuvieran que ver para creer. Un manantial de agua que está mala. Sí. En fin, bueno, pues si esta fuente, que hay poca, que es en el desierto, y está mala, ahora tírale ramas. Es decir, ensúciamela más. A veces Dios tiene maneras de actuar que nos sorprenden. Y aquí la madurez cristiana es, confío en Dios que Él sabe lo que debe hacer. Me recuerda que una anécdota. En una población muy cerca de aquí, que se llama Requena, producen unos vinos que tienen mucha fama. Y entonces hay unos sótanos en el suelo. El suelo de toda esa zona es una piedra tan fácil de excavar y que conserva tan bien la temperatura que esas bodegas tienen la misma temperatura en invierno y en verano. Aquí nieva mucho, hace mucho frío en estas montañas y en verano hace muchísimo calor. O sea, se puede llegar a 30 y tantos y hasta 40 y en invierno pues a 15 bajo cero o 20. Sin embargo, allí están siempre igual. Recuerdo, una vez fue a visitarlo y el guía, para mostrarnos lo hondo que está eso, apagó las luces. Y había una niña allí, unos 7 o 8 años, acompañando a un hermanito de 4 o 5. Y claro, el niño se puso a llorar porque no se veía nada. Y entonces la niña le dijo, calla tonto, que el Señor sabe encender la luz. Y yo digo, esto me lo tengo que apuntar. ¡Qué bonito! Experiencia cristiana. Sí, el Señor sabe encender la luz. Esto es una buena enseñanza. Sí, muy bonito. El Señor sabe encender la luz. Lourdes, ¿qué hacen el pueblo de Israel? Primero, sale de Egipto, que decíamos antes, ¿no? Parece que venían de un hotel de 5 estrellas. Eso es, se deben de pensar que la vida en el desierto te lo dan todo servido y la vida es fácil. No se dan cuenta pues, que vienen a un desierto, pero tienen la promesa de que Dios está con ellos, de que les va a cuidar durante el día, que va a estar a través de esa columna de nube protegiéndoles de ese calor tórrido del desierto, ¿no? Y por la noche con esa columna de fuego. Entonces es normal que puedan pasar momentos un poco complicados, pero sabiendo que Dios está al control. Pero es verdad que hay una lección que enseñar, hay unos caracteres que disciplinar, porque durante mucho tiempo, muchos años, pues han vivido pues, sin unas normas, sin una trayectoria, ¿no? Entonces el Señor permite pues, que vayan a ciertos lugares donde no hay agua y empiezan a quejarse, empiezan a echar de menos lo que tuvieron, ¿no? O sea, de alguna forma para confrontarles con su realidad. Sí.
para que no seamos niños caprichosos, niños indisciplinados o niños inmaduros, ¿vale? Sino que sepan esperar. Totalmente. Y qué bonito hubiera sido que recordaran que de la misma forma que el Señor abrió las aguas del Mar Rojo, de la misma forma que cada mañana tenía la comida servida, ¿no? O sea, cómo había suplido cada una de sus necesidades, en esos momentos hubieran ido a Él, hubieran confiado en Él. Qué diferente hubiera sido todo, ¿no? Hubieran evitado ese malestar y ese sentir que se creó lamentablemente. Cuando hablamos de que Dios los prueba, o hablamos de tentación, hablamos de algo que es importante que lo sepamos, que no es tentación, es ser tentado es simplemente tener la posibilidad de escoger mal. Exacto. La prueba es, estás obligado a decidir. Eso es la prueba. Muy bien. Sí, entonces ellos van a tener que aprender a decidir bien y a decidir contando con Dios a la luz de lo que ha hecho hasta ahora. Por eso madurez es, ¿de qué me sirve lo vivido? Claro. Necesito hacer experiencias con Dios para poder, eso me va a dar la certeza y la madurez para crecer. Esto es lo que necesitamos aprender. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, porque lo querían meter en Canaán. El desierto es el desierto, tenía que pero Dios lo llevó para que empezaran a ver las consecuencias de sus decisiones. Y que empezaran a vivir por sí mismos. Y ahí vemos pues, algo importante. Primero, que están alabando a Dios, cantando, ¿no?, al Señor. El canto de María, capítulo 15, versículo 20, están ahí cantando al Señor y de repente vino un crisol. Un crisol conmigo. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A mí me pasa y a vosotros seguro que también. Llega el problema que nos causa molestia. Y entonces pues aquí aprendemos una buena lección. Decisión. Pues aquí aparece la queja, el reproche y la desconsideración a Dios, haciéndolo culpable de él. ¿Qué culpa tenía Dios de que no hubiera agua allí y que esas aguas fueron amargas? A mí me gusta Elena de White porque ella dice que Moisés, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que Moisés, que ya conocía esos territorios, sabía que allí iba a haber un problema. Se iba preparando a ver qué iba a pasar allí. Y dice el versículo 23 del capítulo 15 de Éxodo, y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua del Mara porque era amarga. Por eso la llamaron Mara amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Exacto. Pero fíjate la actitud de Moisés. Dice que Moisés, versículo 25, clamó al Señor. Claro. Ahí tenemos dos actitudes de madurez. Unos reclaman, reprochan, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a la madre, al profesor. He suspendido todas, es que el profesor me tiene manía. Claro. ¿No? Eso es algo típico que yo decía. Y Moisés, que quizás podría, porque Señor, pero se pone a orar. Y la oración pues, es poderosa. La oración es el instrumento que Dios tiene para comunicarnos con Él. Esa es la clave, Es lo que nos va a hacer que cuando lleguen las pruebas, en vez de quejarnos, en vez de echar la culpa a otros, que es lo que vemos ya desde el principio, desde Génesis 3, sepamos que hay un Dios en los cielos todopoderoso, ¿no? Y que si vamos a Él nos mostrará la solución, nos mostrará el camino. Totalmente. No estamos en la misma situación que los liberados de Egipto, ¿o sí? Es interesante que Jesús en el desierto responde solo con textos de esas pruebas. Muy bien. Solo, es decir, cuidado, que lo que teníais que haber aprendido, y yo tengo que ponerlo en práctica, o sea, él dice, ante mis pruebas, mis tentaciones, tengo que decidir bien, mejor que ellos. Y voy a decidir a la luz de lo que he vivido con Dios. Y es muy interesante, que son todo citas del Deuteronomio. Después me interesa Pedro, cuando se dirige, 1 Pedro 1, está escribiendo a gente que sí que está en una situación un poquito parecida al antiguo Israel, porque son los expatriados de la dispersión. Exacto. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, esto son partes especialmente de Turquía. Me interpela mucho esto de los expatriados, afligidos por esas pruebas, porque tengo mi hijo pequeño, trabaja para el ACNUR, para las Naciones Unidas en refugiados. Y estamos viviendo un momento ahora en que cada día hay miles de refugiados más. O sea, vivimos en un mundo tan injusto, tan cruel, donde los patriotismos, nacionalismos, el egoísmo, miles de razones. Muchísimas de estas razones, alguna puede que sea verdadera,
todos los muertos y víctimas son verdaderos. Las razones pueden ser falsas. Eso es verdad. Casi todas son falsas, Sí. los muertos todos reales. Mi hijo cuenta que son cientos, o sea, sean millones las personas que hay hoy refugiados, porque hay países que, a veces es una sola persona. No sé si puedo decirlo así, porque si no hubiera apoyo no lo harían. Pero qué maldad humana, ¿verdad? Y nos encontramos a estos pobres refugiados expatriados de la dispersión, que pues claro que tienen muchos problemas. Son extranjeros, van a ser tratados. La xenofobia no se la ha inventado nadie. El ser humano la cultiva muy bien. El racismo, la xenofobia, el odio religioso. Y muchísimas de estas personas están viviendo en lugares donde hay xenofobia, hay racismo, hay odio religioso. Y nosotros, todo el creyente, estamos también en una situación parecida, porque también estamos en el mundo. Ahora estamos viviendo en esta propia región, estamos viendo discriminación por causa de la religión a nuestros candidatos médicos. Es un caso no anecdótico, porque en todo el mundo debe haber situaciones así. Entonces, qué importante las palabras de Pedro, que les dice, ¿verdad?, que no tenemos que extrañarnos de esto que ocurra, pero hay que confiar en Dios. Por eso que el planteamiento aquí es o me quejo de todo el mundo que está todo mal, porque eso ya sabemos que es así. Hay aquí una cita, Roberto, en tu libro, Frente al dolor, que es una obra extraordinaria, ¿no? Hablaba con una amiga el otro día, me decía, que se lo regalé, me decía que le estaba ayudando muchísimo, ¿no? No me acuerdo en qué página hasta aquí ahora, porque me acabo de acordar que tú dices, el mal existe, ¿no? Y todos nos potenciamos en el mal, pero también podemos preguntarnos que el bien también existe. Claro, claro. ¿Sí? O sea, entonces aquí vemos, por ejemplo, la figura de Moisés, o vemos a Jesús en el desierto. En un mundo donde casi todo el mundo se queja de todo, Moisés se pone a orar por su pueblo. Totalmente. Y en un mundo donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ¿no?, seas creyente, donde tú estés, donde nosotros estemos, podemos ser también pues un instrumento de Dios para bendición de aquellos que sufren. Totalmente. Entonces, ¿por qué centrarnos en el mal, que ya sabemos qué es, cuando también hay un bien? Como tú decías, el bien existe también. Ese es el otro lado de los refugiados de hoy. Claro. Sí. Qué maravilla que haya tantísima gente que los acoja. Que los acoja. Aquí en nuestra iglesia ha acogido 60 familias ucranianas. Eso es la madurez cristiana. Saber qué hacemos aquí. ¿Qué puedo hacer con estas personas que no comparten mi fe, no son de mi etnia, no puedo comunicar con ellos, no hablan mi lengua? Qué bonito, ¿verdad? En este crisol, pero ellos se encuentran en un crisol también. ¿Qué puedo hacerlo yo con mi madurez o mi crecimiento cristiano para ayudarles a salir adelante? Porque a veces es como esta, no, bueno, es que claro, yo, ¿para qué voy a recoger un papel que está en la calle si todo el mundo ensucia? Claro. No, es que el grado de nuestra área, de nuestra influencia... Tú puedes marcar la diferencia, claro, y gracias a tu testimonio que otros te imiten también, ¿no? Lo que pasa es que somos egoístas por naturaleza y nos pensamos que somos los únicos que sufrimos y hacemos un mundo a veces de nuestro sufrimiento, en vez de preguntarnos, Señor, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿No? O pensar en que hay otros que sufren más que tú. De hecho, hoy en día hay muchos psicólogos, sobre todo psicólogos cristianos, que cuando vienen las personas con sus problemas, pues uno de los tratamientos es que busque la manera de ayudar a otros, ¿sabes? Es decir, cuando tú te olvidas de tu propio problema y ves que hay otros que tienen problemas que realmente son mucho mayores, hace que minimices tu realidad. Y en el mundo cristiano pues ocurre lo mismo, el crecimiento cristiano, las pruebas, el crisol, tendría que ayudarnos a madurar. El otro día hablaba con un vendedor en el mercado, en un puesto de fruta. Y estábamos hablando de las clientas que era muy difícil de aguantar. Pobrecito el vendedor. Era un crisol. Sí, el pobrecito vendedor que era creyente, que era gitano, pobrecito, además que recibió insultos y todo. Madre mía. Entonces le digo, ¿qué voy a decirle a este pobre chico? Le digo, mira, lo siento mucho, no, lo que te han dicho no es cierto, o sea, yo te apoyo, tienes mucha paciencia. Le decía, mira, tienes que comprender que las personas
Somos como las frutas que él vendía. Algunas con el tiempo maduran y otras se pudren. Mira, qué buena figura, buen ejemplo. Y entonces él casi me abraza. No me extraña, no me extraña. Dice, así es. Así que tú tranquilo, ¿eh? Sí, mira qué bonita esta cita relacionada. Muy bien, vamos terminando. Sí, mira, dice El deseo de todas las gentes, página 102, dice: muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación, ni tampoco debemos hacerlo nosotros. Esa es Qué la bueno, madurez cristiana. Qué sabiduría, de verdad. Por eso tenemos nuestro modelo, el que ya anduvo por ese camino y que nos lo ha dejado preparado. Nos ayuda. Quizás al principio un camino un poco más estrecho, pero que luego se va ensanchando. Él nos ayuda a crecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, exacto. Tienes que depender de mí. Y es crecer, es aprender a crecer, tirando, o sea, sacando la savia de donde está. Eso es el secreto del cristiano. Y guiados por el Espíritu. Esa es la clave. Muy bien, pues aquí nos despedimos, Lourdes. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Placer. Roberto, que Dios te bendiga. Nos vemos. Feliz día. Gracias. Sí. Que vaya Que Dios muy os bien. bendiga, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.